Muy buenos días, reciban todos ustedes compañeros y compañeras docentes y profesores. Mi nombre es José Enrique Chavarría, soy actual estudiante de la maestría en docencia de la Universidad Americana. Estoy llevando el curso de educación comparada y la finalidad de esta presentación o de este video es hacer una presentación del tema relacionado al nombre del curso, educación comparada. Voy a hablar de la educación comparada de forma general, de forma global, con el fin de explicar su concepto, sus funciones, sus objetivos, porque es necesario que todos nosotros como docentes sepamos cuál es la finalidad y la importancia de la educación comparada en nuestros sistemas educativos, no solamente sistemas educativos nacionales, sino en el nivel mundial. Entonces, este es el tema que vamos a desarrollar hoy, educación comparada. Pero para poder proseguir con la presentación, necesito hacerles una consulta. ¿Saben ustedes qué es educación comparada? Puede ser que algunos tengan una idea de lo que es educación comparada, otros que no. Entonces les voy a pedir el siguiente favor. Necesito que tomen sus celulares o sus computadoras. Espero que todos tengan acceso a internet, ¿verdad? Porque necesito que busquen la información acerca de lo que es la definición o conceptualización de lo que es educación comparada. Van a mantener esa información ahí porque al puro final vamos a hacer una comparación de lo que yo voy a presentar y de lo que ustedes tienen con respecto a lo que es educación comparada. Entonces, van a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Van a mantener esa información ahí porque al puro final la vamos a necesitar, ya que vamos a responder la pregunta: ¿qué es educación comparada? ¿Ok? ¿Está bien? Entonces vamos a proseguir. Bueno, para poder comenzar con la presentación necesito que pongan bastante cuidado porque al final vamos a tener que comparar lo que yo presente y lo que ustedes tienen, como se lo dije anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que yo tengo de educación comparada? Bueno, tengo a tres autores diferentes con respecto a lo que es educación comparada. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de educación comparada. ¿Qué es la educación comparada? Bueno, tenemos acá que Schneider dice que la educación comparada es la ciencia que, mediante la comparación de los hechos pedagógicos en el sentido amplio o estricto del pasado o de la actualidad, del país propio o del extranjero, trata de responder a cuestiones pedagógicas, ya sea de forma individual o de forma grupal, con el fin de establecer conceptos pedagógicos o leyes universales. Recordemos que si hablamos de leyes universales, son leyes que vamos a poder implementar en nuestros sistemas educativos, ya sean nacionales o regionales y también mundiales. También tenemos que Tusquets define la educación comparada como la ciencia que plantea e intenta resolver los problemas educativos valiéndose del método comparativo aplicado científicamente. Entonces, acordémonos, la educación comparada se lleva a cabo con el fin de responder a las interrogantes de los problemas que surgen dentro de los sistemas educativos. Y así es que lo propone el autor, ¿verdad? Pero este se va a aplicar de forma científica a través de una metodología. También tenemos a Wechsler, que dice que la educación comparada es la disciplina que investiga y tiende a extraer conocimientos nuevos de orden teórico y práctico por medio de la comparación de dos o más sistemas educativos de diversos países, regiones o épocas históricas, porque acordémonos que la educación comparada se remonta desde hace muchas décadas, es decir, que se ha venido trabajando con la educación comparada desde hace muchos años. Para poder continuar con lo que es la generalidad de la educación comparada, también tenemos que hablar de los postulados que tiene esta educación comparada. Pero ¿cuáles son los postulados que tenemos de la educación comparada? Bueno, dice que, de acuerdo a García, Villalpando y Nassif, la educación comparada no existe como ciencia comparativa dentro del marco educativo, sino que es una metodología de comparación que se aplica dentro de la educación. Además, dice Tusquets que existe una ciencia comparativa de la educación que se justifica a través de su metodología. Y finalmente tengo a Coy, que dice que existe una ciencia
narrativa de la educación que se justifica a través de su objeto de estudio. Entonces, para poder implementar esa metodología a través de métodos científicos, yo necesito ese objeto de estudio. Entonces, Villalpando resume que la educación comparada no es una disciplina científica, ya que aunque tiene objetivo propio, los conceptos, los métodos y el lenguaje los toma de otras disciplinas, por ejemplo la psicología, la sociología también. Para poder continuar, tenemos un concepto actual de lo que es la educación comparada. Entonces podemos decir que es el estudio comparado de los sistemas educativos operantes en el mundo de hoy. Entonces lo podemos resumir de que la educación comparada toma en cuenta un sistema educativo que va más allá del sistema escolar, que está relacionado a otros sistemas sociales y que se ve o se visualiza a través de una perspectiva mundial. ¿Cuáles son las funciones de la educación comparada? Bueno, tenemos primero que todo la función ideográfica. ¿Qué es esto? La búsqueda de la particularidad. Particularidad que lo que quiere decir que es que reconoce y explica la individualidad y la unicidad de los fenómenos analizados. Explica las particularidades de cada sistema educativo, de los distintos fenómenos educativos y también analiza la influencia específica del contexto. También tenemos la función meliorística, que es la búsqueda del mejor método o el mejor modelo para implementar dentro de los sistemas educativos regionales, nacionales o mundiales. Intenta aprender de las experiencias positivas de otros para mejorar el propio sistema educativo. Ese es el objetivo final de la función meliorística. También tenemos la función evolucionista, que es la búsqueda de las tendencias del desarrollo. Acá podemos mencionar que muestra lo común, las tendencias generales, la autonomía de la dinámica del desarrollo, trata de posicionar lo propio de cada sistema educativo en relación con las tendencias mundiales. También tenemos la función experimental, que es la búsqueda de lo universal, que trata de identificar estructuras y relaciones funcionales que son generales, o sea, independientes de las naciones, de las características de cada una de las naciones. También tenemos diferentes finalidades o finalidad de lo que es la educación comparada. Primero que todo tenemos la finalidad en el ámbito personal. ¿Qué se busca acá? Bueno, primero que todo informar sobre las diferencias y semejanzas de los diversos sistemas educativos mundiales, mostrar la importancia de los factores contextuales de los sistemas educativos como elementos explicativos de los mismos, comprender mejor nuestro propio sistema educativo, al igual que establecer la interconexión entre factores y los sistemas educativos. En el ámbito nacional tenemos que establecer el porqué de los éxitos y los fracasos del propio sistema educativo, de las reformas que sufre, de las innovaciones que experimenta desde una perspectiva internacional. También se quiere clasificar dentro de este ámbito nacional los problemas educativos según una jerarquía de prioridades, porque acordémonos que para poder trabajar en los problemas hay que priorizarlos primero, para abordarlos con racionalidad y realismo. Se busca también ayudar a la prospectiva y planificación educativa. Y finalmente, en este ámbito internacional también se busca solucionar problemas educativos a nivel internacional. ¿Cuáles son los objetivos de la educación comparada? Bueno, primero que todo tenemos una perspectiva pragmática, la cual es conocer otros sistemas educativos que den soporte a las reformas del propio país. Tenemos otra perspectiva sistemática, que es identificar las fuerzas ocultas, explicar rasgos comunes y diferentes, formular principios generales. Por ejemplo, dentro de los objetivos de la educación comparada tenemos, por ejemplo, para Phillips, que es el desarrollar las teorías para analizar la educación, incrementar la cooperación y la comprensión internacional. Por ejemplo, en estos postulados que se proponen también tenemos los nacionalismos, que tienen que ver con la configuración de las nacionalidades, configuración de los propios sistemas educativos, comprensión entre los pueblos. También tenemos el optimismo escolar, que es la confianza absoluta en el poder educativo de las instituciones, mejora de la educación mediante la mejora del aparato institucional, porque acordémonos que esto va como de lo más pequeño a lo más grande, como de lo más específico a lo más general, ¿verdad? De la institución hasta lo que es el sistema educativo nacional general.
es la meta de la educación, ¿verdad? Dentro de las comunidades mundiales, la personalidad del educando pasa básicamente como a un segundo plano, porque lo que se busca más acá es el bienestar socioeconómico de las personas. Algunas de las ciencias analíticas dentro de lo que es la educación comparativa podemos mencionar las ciencias antropológicas, las ciencias metodológicas y las ciencias teleológicas. En las ciencias antropológicas, por ejemplo, podemos mencionar la biología de la educación, la psicología de la educación, la sociología de la educación y la antropología de la educación. Para terminar, entonces, como resumen, tenemos que la educación comparada se ocupa de la consideración del proceso de la educación en sistemas sociales concretos. Y además podemos resumir que la educación comparativa o la educación comparada se puede resumir en la búsqueda de los mejores modelos educativos existentes en el nivel mundial para ver cómo esos modelos educativos sirven de ejemplo para las otras naciones con el fin de implementar lo bueno que están haciendo ellos, ¿verdad? Y erradicar los problemas educativos que tenemos actualmente. La finalidad de comparar los sistemas educativos es ofrecerles a los estudiantes una educación de calidad, una educación por medio de la cual ellos puedan desarrollarse como personas y como futuros trabajadores, con el fin de que se les dé la oportunidad de desarrollarse como profesionales y poder ayudar a sus sociedades respectivas a desarrollarse tanto social como económicamente. Entonces, para finalizar y retomando la pregunta, ¿qué es educación comparada con lo que ustedes investigaron al principio? Ya creo que les podría tener un poco más de claro lo que es el concepto de educación comparada. Entonces les voy a pedir que analicen el video y analicen la información que ustedes tienen. No me voy a despedir sin antes aclararles lo siguiente. Acordémonos que cada vez que vamos a buscar información en la web tenemos que ser selectivos con las fuentes que vamos a utilizar, porque el internet tiene de todo. Entonces les pido que analicen la información del video y analicen lo que ustedes tienen con el fin de hacer esa comparación y ver la importancia y el auge que ha tenido la educación comparada o la educación comparada a través de los años. Muchísimas gracias por su atención y espero